Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. En un momento en que el orden internacional tradicional está bajo tensiones sin precedentes, con instituciones multilaterales debilitadas, rivalidades geopolíticas más marcadas y actores globales buscando autonomía estratégica, el concepto clásico del multilateralismo enfrenta desafíos concretos y prácticos también. La intervención de líderes de potencias medianas en foros globales que llaman a construir coaliciones que funcionen en lugar de perder o de depender únicamente de estructuras o instituciones heredadas, subraya que la cooperación global no ha muerto, sino que está más bien transformándose hacia modelos más flexibles y adaptativos, pero que pueden tomar su tiempo mientras las cosas están pasando. Esta evolución exige repensar cómo los valores compartidos, como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la resolución pacífica de conflictos, puede articularse en un multilateralismo que, si bien reconoce la soberanía y los intereses divergentes, no renuncia a marcos comunes de cooperación. Hay varios retos hoy día instalados y de esos temas queremos conversar. Y estamos conectados hasta ahora con Antonio Bar-Sendón, que es catedrático Jean Monnet de Derecho y Política de la Unión Europea, especialista en constitucionalismo europeo, integración regional y gobernanza democrática también, y que ha publicado muy interesantes reflexiones sobre la necesidad de repensar la política y el multilateralismo en un escenario internacional cada vez más complejo y fragmentado. Antonio Bar, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Radio Pauta. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un placer estar contigo de nuevo, Connie. Muchísimas gracias, Antonio. Déjame partir por entender desde tu perspectiva cómo ha cambiado el concepto de multilateralismo. A ver, más allá de la última década, probablemente hemos tenido un cambio mucho más precipitado en los últimos días, pero esto es algo que viene siendo marcado por quienes siguen el tema como tú desde hace un tiempo también, ¿verdad? Hoy estamos urgidos eventualmente por la urgencia de las tensiones geopolíticas actuales, pero ¿qué reflexión se puede hacer con un poco más de perspectiva? ¿Y cuáles son los actores clave de esta discusión, crees tú? Bueno, es verdad, se ha ido produciendo un cambio de manera progresiva, pero diríamos que el germen, el fermento de este cambio estaba ya en el inicio del multilateralismo. Todo esto comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un primer intento después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones, pero fundamentalmente, para no irnos tan lejos, después de la Segunda Guerra Mundial con las Naciones Unidas, ¿no? Pero claro, las Naciones Unidas ya nacieron cojas en este sentido. ¿Por qué? Porque se creó un Consejo de Seguridad en el que 5 potencias tenían el poder de veto. Ajá. Con lo cual el multilateralismo ya no era tal porque seguíamos estando, o estábamos ya desde el inicio en manos de las grandes potencias, ¿no? Esto ha seguido así y se ha ido manifestando a lo largo de la mayoría de los conflictos importantes, ¿no? Cuando Trump dice ahora que las Naciones Unidas no han servido para nada, claro, decirlo así suena muy, muy burdo, pero hay que decir también con toda honestidad y humildad que no le falta razón. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas han servido para resolver conflictos pequeños en el que no estaban implicadas las potencias grandes. Pero en todos aquellos conflictos donde estaban implicadas las potencias grandes, llámese guerra de Vietnam, llámese la guerra de Ucrania, llámese el conflicto de Oriente Medio, etcétera, en ninguno de esos conflictos las Naciones Unidas han logrado establecer la paz. Por lo tanto, el multilateralismo, en este sentido, las Naciones Unidas se han manifestado como absolutamente incapaces. Debo decir, lamentablemente. Claro. Pero lamentablemente incapaces, ¿no? Por Ahora, tanto, el germen estaba ahí desde el inicio. Sí, eso. El germen está ahí del inicio. Probablemente entonces el gran pecado de todo esto, Antonio, es no haber hecho la reflexión a tiempo y no haber subsanado o por lo menos haber abierto el debate sin tener que esperar que llegara Donald Trump a precipitar la discusión. Bueno, sí, pero una cosa es que el debate lo hagamos los intelectuales, y me da un poco de rubor el decirlo así, ¿no? No, yo Los claro, académicos. decía más allá de eso, ¿verdad? Los que tienen que hacer el cambio finalmente. Pero claro, nosotros decimos estos son los cambios y hay 20.000 propuestas de reforma de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, etcétera. Pero claro, chocamos contra un muro. Las potencias dicen este juego es nuestro, nosotros lo manejamos a nuestro estilo y se acabó. Y lo que dice Estados Unidos es lo que dice Estados Unidos, pero ahora también China y desde luego la Unión Soviética en su momento, la Rusia de hoy en día, que son las grandes potencias, las 3 grandísimas potencias dentro del complejo de las Naciones Unidas que mueven el carro, ¿no? Y que se hace lo que ellos dicen. Es verdad que al margen de las Naciones Unidas han ido surgiendo multitud de asociaciones. Ahí en Hispanoamérica, Latinoamérica tenéis Mercosur, desde luego Claro. tenemos la Unión Europea. El BRICS.
el BRIC también, es decir, diferentes tipos de asociaciones de estados que funcionan un poquito, no sé si decir al margen, pero en paralelo a las Naciones Unidas, tratando de resolver o de coordinar conflictos entre ellos, ¿no? Pero claro, si volvemos a comparar estas experiencias de multilateralismo con la experiencia sustantiva que es las Naciones Unidas, vemos que la capacidad de acción es muy pequeña, ¿no? No sirven para resolver conflictos grandes y graves. Sí podemos llegar a coordinaciones de carácter económica, desde luego, por ejemplo, el pacto reciente de la Unión Europea con Mercosur y ahora el recientísimo de ayer con la India, que va a mover a miles, va a abarcar a miles de millones de ciudadanos. Esto es impresionante porque realmente deja a un lado a las otras grandes potencias económicas, ¿no? O sea, Estados Unidos se queda al margen de esto, ¿no? Rusia ya no sirve para nada en este sentido, económicamente hablando, quiero decir. Y China pues quedará un poco ahí al margen también. Se verán forzados a su vez a llegar a acuerdos con estas uniones multilaterales de carácter económico. Claro, insisto, son de carácter sustantivamente económico. Pero pueden servir también de base o como fundamento para buscar soluciones de tipo político, porque después de todo, quien tiene un mercado ya arreglado y resuelto no quiere estropearlo con un problema político idiota, pretenderá arreglar ese problema político para que se mantenga el mercado. Tú escribías, Antonio Bar, el otro día que es la hora de la política, y esa era parte sustantiva también del discurso tan comentado del primer ministro canadiense hace pocos días atrás en Davos, donde se hablaba también de mirar más allá y tener otro tipo, generar otro tipo de coaliciones o coaliciones más flexibles eventualmente. ¿Cuánto se puede avanzar en esa dirección cuando las grandes potencias finalmente no van a estar ahí y a lo mejor pueden terminar sin necesariamente vetar de manera directa, presionando para que las cosas vayan igual en la dirección que ellas buscan? Bueno, pueden presionar, pero otra cosa es que consigan lo que quieran. Yo creo que esa especie de multilateralismo, yo diría funcional, que es el que propone Mark Carney, que por otra parte él mismo dice que puede ser interpretado como un multilateralismo infantil, ¿no? Sí. Adaptándose a los insultos que podría recibir, ya dice él cuál es el más apropiado, ¿no? Pero yo creo que hay que trascender eso. Eso puede ser una base. O sea, si nosotros ahora no nos funcionan las Naciones Unidas, si nosotros no somos capaces de resolver conflictos, vamos a buscar alianzas funcionales, digamos, pactos que puedan, con aliados que puedan servir para esto, para lo otro. Pero claro, lo que nos está proponiendo Carney es un multilateralismo muy fraccionado. Yo creo que habría que buscar algo mucho más omnicomprensivo. Yo creo que habría que buscar algo que tuviese, no necesariamente igual, cuidado, no digo que haya de ser igual, pero más omnicomprensivo del estilo de la Unión Europea. Es decir, que tenga componentes económicos, pero que tenga también componentes políticos que permitan resolver los conflictos entre las partes interesadas, ¿no? Porque ir, digamos, ahora un poquito aquí de economía, aquí un poquito de seguridad, aquí un poquito de medio ambiente, aquí un poquito de otra cosa, en realidad, ¿qué es lo que nos está proponiendo Carney? En realidad, yo no creo que eso, sinceramente, funcione. ¿Y qué es lo que te parece a ti que del modelo o de la evolución que ha tenido la Unión Europea se puede extrapolar a esa cooperación global o a esas nuevas alianzas o coaliciones más flexibles? Bueno, el problema de la Unión Europea es que es un modelo bastante difícil de exportar, porque surge en una coyuntura muy específica y con un compromiso muy fuerte de conseguir la unión entre países que se estaban matando a tiros hacía 15 días antes de crearse esta unión, ¿no? Pero esta unión ha sido tan exitosa que pasó de ser una unión puramente económica, inicialmente el mercado común, eso es lo que fue, a ser una unión política. Y hoy en día que la Unión Europea es sustantivamente una unión política, mucho más que una unión comercial. Y ahora estamos extendiendo esa unión al terreno de la defensa y de la seguridad, no porque quisiéramos, porque una unión que surge de la paz y para establecer la paz no quería ser militar y por eso había delegado su protección en manos de la OTAN, ¿no? Pero claro, la actitud traicionera, no puede llamarse de otra manera, de Donald Trump en sus negociaciones con Rusia, etcétera, al margen de la Unión Europea, también en el Oriente Medio, al margen de la Unión Europea se dio cuenta que tenía que arreglar también su propia defensa por su propia cuenta. El problema es que la defensa sigue siendo materia exclusiva de los Estados
Estados y la Unión Europea lo único que puede hacer es decir, vale, de acuerdo, vosotros decidís, pero la financiación que se necesita es muy grande y por lo tanto la financiación sí la vamos a poner nosotros. Por lo tanto, la defensa sigue siendo materia de los Estados, pero la financiación es materia de la Unión Europea. Sí. ¿Cómo se encaja esto, Connie? Pues de una manera muy difícil. Vamos a ver cómo sale Yo pensé adelante, que me iba a pero decir de una manera muy fácil, no, era muy ingenuo, no, muy difícil, a ver cómo. muy difícil. Pues yo creo que precisamente, pues siguiendo el ejemplo de la propia Unión Europea, primero triunfó la dimensión económica y luego vino la dimensión política. Yo creo que ahora debemos de consolidar precisamente los mecanismos de financiación de todo el rearme de la Unión Europea y en base a ese mecanismo, una vez que se solidifican, necesariamente saldrán, digamos, los subproductos políticos del mismo. Pues un mando conjunto, ahora se habla incluso de una especie de nuevo consejo Consejo Europeo, no igual al Consejo Europeo que gobierna la Unión Europea, sino un Consejo Europeo para la Defensa, en el que incluso estaría incluido el Reino Unido, etcétera. Es decir, que ahí estamos buscando ya una dimensión política de la defensa, estamos buscando una dirección política de la defensa. Y yo creo que eso ha de ir adelante necesariamente. ¿Y por qué necesariamente? Porque la Unión Europea en este momento está sola, ya no puede contar con los Estados Unidos, difícilmente puede contar con la OTAN en la medida en que la OTAN está controlada y al mando de los Estados Unidos, que es, como quien dice, el hermano mayor, el que tiene más dinero, el que tiene más tropas y el que por lo tanto, controla la organización, aunque con él hay una cosa que mucha gente parece ignorar, y es que el 80% de los miembros de la OTAN son Estados europeos. Por lo tanto, la Unión Europea, la OTAN no es una organización norteamericana, como mucha gente cree, sino que es una organización europea, netamente europea. El problema es que Europa ha renunciado en buena medida a dirigirla y a utilizarla en su propio beneficio, para su propia y exclusiva defensa, para su propia autonomía estratégica, diría yo. ¿Tú te imaginas, Antonio, conversamos con el catedrático español Antonio Bar, ¿tú te imaginas organismos que reemplacen a Naciones Unidas o te imaginas una reconfiguración también de Naciones Unidas y además el surgimiento de coaliciones más flexibles? ¿Cómo te imaginas ese ordenamiento? No, yo desde luego propondría una reconfiguración de las Naciones Unidas, un refuerzo de las Naciones Unidas, pero claro, también hay una cosa importante ahí, Connie, que no podemos perder de vista, y es que no todos los que estamos en las Naciones Unidas somos iguales, tenemos todos los mismos intereses y fundamentalmente tenemos la misma estructura política. Ahí se juntan estados netamente democráticos, con larga tradición y aspiraciones democráticas, con estados que no tienen nada que ver con la democracia, que son teocracias o dictaduras, o etcétera, etcétera. Por tanto, es muy difícil para los estados democráticos convivir en ese terreno en términos de igualdad y establecer un multilateralismo igualitario. Es decir, no se puede tratar y negociar de la misma manera con Cuba que se puede negociar pues, con Islandia. No se puede negociar de la misma manera con Irán que se puede negociar con, yo qué sé, con Chile, por ejemplo. ¿no? Y eso verdaderamente tiene que ser diferente. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues desde luego yo creo que la estructura básica, el edificio común grande, debe seguir siendo las Naciones Unidas, aún con todos estos problemas y estas deficiencias que tiene. Pero eso debe ser completado con todo este conjunto de alianzas multilaterales, digamos, regionales, que lleven a la coordinación, al establecimiento de la paz, al progreso político de determinadas zonas. En este momento yo creo que, por ejemplo, Latinoamérica está viendo, en mi opinión, un movimiento muy interesante de profundización en la democracia. Es decir, que ya se ha abandonado la especie de reivindicación izquierdista constante, todo es antiimperialismo, todo es anti-España, todo es anti-Estados Unidos, etcétera, y ahora vamos a crear algo positivo, ¿no? Yo creo que en esa línea está. Yo creo que, por ejemplo, la presidencia de Boric en Chile ha sido un magnífico precedente, porque mucha gente considera, bueno, aquí un izquierdista va a llegar a la presidencia de Chile, bueno, y ese izquierdista fue, yo creo que un buen presidente en términos generales, posiblemente algunos chilenos me lleven la contraria, pero esa es la impresión que se causa desde, o que se ve desde fuera, ¿no? Y yo creo que esa dinámica debe de extenderse a otros países de Latinoamérica y en parte yo creo que se está extendiendo. Y lo mismo podríamos decir, bueno, pues pasemos ahora a Asia, ¿no? Hombre, en Asia tenemos el factor dominante, bueno, China y la India. Y desde luego no son lo mismo, pero China es una dictadura comunista, está claro, bueno, comunista en lo político, capitalista en lo económico, pero la India es un
es una democracia capitalista, pero con visos de autoritarismo que quizá pueda corregirse en próximas elecciones, etcétera. No creo que la India pretenda ser una dictadura y convertirse en una dictadura, sino que producto de la coyuntura, de la etapa de la pandemia, etcétera, etcétera, pues ha desarrollado un modo de funcionamiento político que tiene algo de autoritario, pero de todas maneras la Unión Europea la sigue considerando, y yo creo que también en sustancia, una importantísima democracia en esa parte del mundo. Déjame preguntarte, lamentablemente para terminar por el tiempo, pero espero que tengamos más conversaciones también a futuro. ¿Tú crees que el mundo tiene que empezar a pensar en esta reorganización al margen de cuál sea el destino del propio Donald Trump o sus planes? Porque hay quienes dicen, mire, mejor sentémonos a esperar que se le acabe el periodo a Trump porque esta locura va a pasar. ¿Esto hay que hacerlo igual? ¿Este es un proceso que estaba pendiente también y que ahora se ve más tensionado por él? Yo creo que no, que de esperar nada, quedan 2 años y pueden ser 2 años muy malos. O sea, no sé lo que puede. Fíjate todo lo que ha ocurrido en apenas un año, ¿no? Porque apenas lleva un año en la presidencia, ¿no? Nos quedan 3 para cumplir 4, 2 años y algo, ¿no? Bueno, yo creo que los estados tienen que actuar y no pueden esperar. Yo creo que para la Unión Europea, más que el tema de la OTAN y el abandono incluso que supuso a Europa en el conflicto con Rusia y en el Oriente Medio, el poner a Europa al margen, lo que ha sido la chispa detonante ha sido lo de Groenlandia. Pero claro, lo de Groenlandia es muy grave por un doble motivo. Primero, porque supone atacar a un país de la Unión Europea, ¿no? que está protegido por el propio Tratado Artículo 42.7, donde dice que cualquier Estado que pueda ser atacado por un tercer Estado puede exigir inmediatamente la asistencia de los demás Estados de la Unión Europea, ¿no? Eso no es la OTAN, es el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Y luego tenemos la OTAN, claro, que ha sido vulnerada por estas amenazas de Trump de conquistar e invadir Ucrania, ¿no? O sea, no solamente se ha atacado a un Estado de la Unión Europea, sino que se ha atacado a otro Estado de la OTAN, ¿no? Lo cual supone romper la OTAN. Entonces, ¿qué valor le podemos dar a la OTAN si un Estado, el Estado grande de la OTAN, puede saltarse a la torera en los propios mecanismos de coordinación y de cooperación interna y decir, bueno, yo ahora te ataco a ti porque quiero parte de tu territorio? Bueno, la Unión Europea respondió, el Consejo Europeo de la semana pasada fue muy importante, se le pararon los pies claramente a Donald Trump, no se le pararon los pies a Donald Trump cuando lanzó todo el sistema de aranceles, impuso a la Unión Europea el 15%, pero sin embargo la Unión Europea lo aceptó. Bueno, en medida, ¿por qué? Porque había algunos aranceles que eran superiores al 15%, se pagaba más del 20% en algunos productos. Claro, si se pone un arancel general del 15%, algunos suben, pero otros bajan y saldría la cosa un poquito más o menos equilibrada. Pero claro, lo de Groenlandia no es aceptable de ninguna manera y es una cosa son aranceles y otra cosa es decir, voy a invadir ese país y voy a anexionarme ese territorio. La Unión Europea dijo no, hasta ahí hemos parado. Se lo dijeron de una manera mucho más dura en las negociaciones internas, pero de una manera formal y educada a través de la resolución de este Consejo Informal de la semana pasada, ¿no? Y efectivamente Donald Trump reaccionó como debería haber reaccionado desde un inicio. Desde un principio, claro. Antonio Bar Sendón, catedrático Yamoné de Derecho y Política de la Unión Europea, ¿verdad? Desde la Universidad de Valencia, además también, ciudad maravillosa. Te mando un abrazo grande, Antonio. Espero que volvamos a conversar más adelante. Cuando quieras, Connie, un abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao.